El día de hoy es un día realmente histórico porque hoy amanecimos con reforma laboral aprobada. Después de las jugaditas, después de las artimañas de la oposición, después de lo ocurrido inicialmente en la Comisión Séptima del Senado de la República, en cabeza de esos 8 senadores que ustedes están viendo ahí en pantalla, y después de todo lo sufrido en las calles por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la reforma laboral es un hecho. No hay que olvidar jamás que tuvo que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista para impulsar una reforma que buscaba dignificar la labor de absolutamente todos los colombianos, sin importar su ideología, sin importar los partidos que apoyan, sin importar absolutamente nada. El gobierno del presidente Gustavo Petro, y también gracias a la lucha de los trabajadores principalmente, se logró nuevamente el pago justo de los recargos nocturnos, se logró nuevamente que los trabajadores recuperaran el 100% de los recargos dominicales y festivos. Se logró además que los aprendices del SENA tengan contratos dignos. Se logró que definitivamente absolutamente todos los colombianos tengan acceso a un trabajo completamente digno, a pesar de las jugadas de la oposición y a pesar de la jugada de la derecha, porque eso es lo que no podemos olvidar, y más de cara a las elecciones del año 2026. Varias personas, como era de esperarse, también pues han querido apropiarse y abanderarse de esta reforma, como es el caso de Angélica Lozano, esposa de Claudia López. Pertenecen juntas, o bueno, Claudia López no, porque ella en su momento pues envió una carta para salir del partido Alianza Verde, pero son realmente oportunistas. Hemos visto en las últimas horas cómo a través de sus publicaciones, cómo a través de lo que han dicho, pues han querido abanderarse de un proceso que definitivamente no les corresponde, que se han querido abanderar de una reforma que es del gobierno, de una reforma que es de los trabajadores, una reforma que incluso cuando pasó a la Comisión Cuarta del Senado de la República, Angélica Lozano tenía más ganas de escuchar a los empresarios y a las multinacionales en vez de realmente escuchar a los y a las trabajadoras de nuestro país. El presidente Gustavo Petro incluso también le envió un ultimátum a Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, ese mismo que también pues se ha opuesto contundentemente a las reformas que necesita nuestro país. Le envió ese ultimátum delante de absolutamente todos los colombianos, porque se dio en el más reciente Consejo de Ministros, y en donde le dejó más que claro que se necesita sí o sí una pronta conciliación de esta reforma. Entonces, antes de irnos para allá y antes de irnos a las palabras del presidente Gustavo Petro frente a la aprobación de esta reforma laboral, al ultimátum y a las solicitudes que realiza para darle prioridad a esto, y que además habla también del futuro de la consulta popular, que también es bastante importante que lo sepamos. Como siempre, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que siguen apoyando a los medios alternativos. El botoncito lo encuentran aquí abajo. Recuerden que con su suscripción, que dejando su like, que compartiendo y que comentando nos ayudan a poder llegarle a muchas más personas para que se enteren de lo que está haciendo este gobierno por absolutamente todos los colombianos. Que estamos supuestamente en una dictadura, que nos íbamos a convertir peor que Venezuela. Pues el presidente Gustavo Petro, con el actuar y con las políticas que incluso lo ha mencionado desde que estaba en campaña, le está demostrando a los colombianos que todo lo que dicen los medios tradicionales es mentira. Esta fotografía se las traigo para que por favor no olviden a los que inicialmente propiciaron absolutamente todo, porque definitivamente a estos senadores no se les caía absolutamente nada con debatir una reforma, con argumentarla, con escuchar al contrario, con proponer. Nada, no pasaba absolutamente nada, pero pues ellos decidieron el otro camino, hundirla inmediatamente sin ni siquiera llegar a ningún tipo de conciliación ni debate. Además, mientras se estaba dando también el debate de la reforma laboral, pues al otro lado se estaba votando el tema de la consulta popular 2.0. Hay que recordar que esta consulta popular 2.0 se daba también con unos puntos específicos de acuerdo a la reforma a la salud, que es otra reforma que han tenido ahí engavetada, que es otra reforma que no han permitido pasar, pero pues como los senadores del partido del Pacto Histórico se encontraban en el debate de la reforma laboral, por supuesto, para que no hicieran lo que quisieran con esa reforma, los de la oposición aprovecharon esa ausencia y votaron en contra de esta consulta popular 2.0, y observen ustedes cómo celebraban los cínicos de la oposición.
52 votos por el no y 2 por el sí, teniendo en cuenta, por supuesto, que las personas que pertenecen al partido del Pacto Histórico se encontraban en el tema de la reforma laboral, pero adicionalmente, pues hay que dejar también completamente claro que la consulta popular, la primera consulta, pues todavía sigue ahí en pie. El presidente incluso se pronunció frente a esos festejos de la oposición y él dice: según esta votación del Senado, los enemigos de la consulta nunca tuvieron mayoría para la consulta popular, como lo dijimos, y no la tuvieron cuando se votó la primera consulta y se hizo fraude. Solo 2 personas traicionaron la gran coalición en favor del derecho de los trabajadores y hacen el quórum. Si no, hoy estaríamos a 2 días de tener consulta popular con las preguntas sobre el sistema de salud. Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de la conciliación del proyecto. Hoy el país puede tener esta certeza: siempre hubo mayoría en el Senado para la consulta popular. Y así es, tuvieron que votar, en este caso, sin los partidos que se encontraban en su momento con el tema de la reforma laboral, y aún así celebran, mejor dicho, como si hubieran ganado demasiado. Pero pues el presidente Gustavo Petro siempre termina teniendo la razón. Además, una de las personas que nos dejó realmente gratamente sorprendidos, que realizó un trabajo invaluable en el Congreso de la República, es la representante Mafe Carrascal. Desde aquí, desde Al Punto, pues exaltamos rotundamente su trabajo, su labor, teniendo en cuenta que desde el inicio, desde que empezó todo este debate en la Cámara de Representantes de la reforma laboral, ella estuvo ahí en pie de lucha. Todos los días, además, en estas últimas semanas estuvo dándole reportes constantemente a los ciudadanos, a los colombianos, de cómo iba avanzando la consulta popular. Entonces hay que reconocerle rotundamente ese trabajo a Mafe Carrascal. Observen ustedes esto. Hoy aprobamos una reforma laboral que dignifica el trabajo en Colombia. Hemos logrado eliminar los artículos más regresivos que salieron de la Comisión Cuarta del Senado. Gracias, Angélica Lozano. Comisión Cuarta del Senado, que por favor no se le olvide esto a los colombianos, porque más adelante veremos cómo festeja ella, cómo festeja su esposa, cómo festejan incluso personas que evidentemente pues le tienen que rendir pleitesía a la senadora Angélica Lozano y a Claudia López, como el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Astoque. Ya nos vamos para allá. Esta victoria no es ni del presidente Gustavo Petro ni de la bancada del pacto, es una victoria del pueblo trabajador que nunca dejó de luchar. Esto es importante porque además los medios tradicionales de comunicación publicaban de la manera más hipócrita que el presidente había ganado, que se hizo lo que el presidente quería, que salió la reforma tal cual el presidente estaba solicitando, y no. Esta reforma laboral que se aprobó es gracias a la lucha de los colombianos que salían a las calles, es gracias a la lucha de los trabajadores que salían a las plazas, que no les importaba si estaba lloviendo, que no les interesaba si estaba haciendo calor. Aún así, en las calles lucharon y aquí en el Senado de la República se logró. Agradezco inmensamente a los y las trabajadoras, a las centrales obreras y a las organizaciones internacionales que nos acompañaron en esta lucha. Gracias por no rendirse. Vuelve el trabajo digno. Los derechos se conquistan luchando. Es lo que menciona allí la representante Mafe Carrascal, que hizo realmente un trabajo enorme. El presidente Gustavo Petro, les mencionaba yo a ustedes al inicio de este video, que además en el más reciente Consejo de Ministros que se dio justamente anoche, luego de la aprobación de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro se refirió a la conciliación y también se refirió a la consulta popular. Además, habló que el miedo real de la oposición y que la reforma laboral se dio y se aprobó única y exclusivamente por la presión del pueblo y de la consulta popular. Esto deja más que claro que a los congresistas de oposición y a los partidos tradicionales les da un miedo terrible, les da pavor la expresión ciudadana en las urnas. Eso se lo tienen que llevar, por favor, siempre en la mente para las elecciones del próximo año, para que vean ustedes cómo de verdad le tienen de miedo a los ciudadanos, cómo le tienen de miedo a las votaciones, cómo le tienen de miedo a las urnas, y que evidentemente los colombianos unidos, en serio, que podríamos sacar maravillas, podríamos lograr maravillas en este país respecto a la política y por supuesto también a los políticos que en este momento tenemos. Vean esto. Lo sucedido entonces con la reforma laboral es que se vuelve ley de la República con mi firma si la Cámara aprueba el texto del Senado. Esa es una decisión política.
libre. Si llega a manos del señor Efraín Cepeda, él debe asegurar que haya conciliación. Sería terrible lo que iba a pasar con el senador Iván Nami, que era que esperaba dejar pasar los días para hundir la reforma pensional. Ojo. Y sería bueno que él dijera públicamente qué piensa hacer, porque quedan pocos días de ser el presidente del Congreso, muy pocos. Pero también tiene en sus manos la facultad de la Comisión de Conciliación del Senado y, por tanto, de que si la conciliación, la gente a veces no sabe todas estas normas de la Ley Quinta, eso que se apruebe en conciliación tiene que volver a ser aprobado en la plenaria del Senado y volver a ser aprobado en la plenaria de la Cámara, y ahí queda aprobada la ley, si hay conciliación. Entonces, un presidente del Senado sí tiene la potestad, la capacidad, llamémoslo así, de no cita de la conciliación. Adiós. Todos 2 años de debate se pierden. Y todo un debate nacional que ha sido muy intenso, público, alrededor de la reforma pensional. A mí sí me gustaría que usted, ministro, le dijese al senador Efraín Cepeda cuál es su posición frente a las conciliaciones. Porque estamos en un caso similar ahora a la reforma laboral. Segunda vez que se debate. Sabemos que la Comisión Séptima de Senado, 8 senadores, cuyos nombres propios ya se conocen, lamentablemente decidieron que eso no se debatía. Todo el consenso y el tiempo gastado en la Cámara de Representantes se hundió ahí momentáneamente. Fracasaron en su intento. Deberían explicarle al país ese fracaso. Porque ¿cuál fue su conducta entonces? Hundir un debate que le interesa a cerca de 20 millones de personas que trabajan en Colombia, sin contar sus familiares. Total. Diciendo que eso no servía para nada. Y resulta que el mismo Senado en su plenaria, gracias a que se apeló y pasó a otra comisión, entonces hoy demuestra que sí servía. ¿Qué era lo que iban a hacer con Colombia? Esos representantes de partidos políticos, algunos partidos mayoritariamente no los acompañaron después, como sucedió con el Partido Liberal. Ahora usted me dice qué pasó en la votación última con el Partido Liberal. Pero el representante del Partido Liberal vio cómo sus compañeros votaban en mayoría en el Senado en contra de esa decisión de él. Otros sí siguieron con lo que decidieron, partidos muy pequeños. No voy a hablar de religión, pero no deberían tratar a los trabajadores como los trataron a las trabajadoras, hundiendo ese proyecto, queriendo hundirlo. La apelación salvó todo. Yo diría lo que ha salvado la reforma pensión laboral en este momento, lo que ha salvado es que decidimos hacer una consulta. Si no, estamos enterrados hace tiempos. La decisión de hacer una consulta es lo que mantiene viva la reforma laboral. Y el pueblo en las calles respaldándonos. Porque yo también hubiera podido decir, hagamos una consulta, y quedo como un loco en la esquina de la Plaza de Bolívar, y se burlan de mí, ya me hubieran echado de la presidencia. Y ganas no les han faltado. Porque estamos en el centro de la discusión central de la producción, y sin producción no hay vida, que es el capital y el trabajo. Yo tengo una tesis mía que escribiré, estoy escribiendo en un libro, no sé cuándo saqué, y es que la contradicción del capitalismo hoy no es capital-trabajo, sino capital-vida. Y lo estamos viendo. Riesgo nuclear, riesgo de enfermedad, riesgo de crisis climática y colapso de la humanidad y de la vida. Pero no es esto lo que vamos a hacer. Lo cierto es que en Colombia, que nos afecta todo eso, el capital se enfrenta contra la vida y el capital se enfrenta contra el mundo del trabajo. Habían decidido, espero que esa opinión cambie, que las ganancias solo nacen es de alargar jornadas, de explotar trabajadores y trabajadoras al máximo. Hasta propusieron que se contratara por horas. Si contratar contratos de servicios por 3 meses es malo, que es lo que queremos evitar. Mira la altura intelectual y la calidad de liderazgo social de quienes decidieron fue que se contratara por horas. Y esa persona que impulsó y que de hecho apoyó el trabajo por horas fue Angélica Lozano. La misma que ahora sale muy feliz ella a abanderarse de una reforma que no le corresponde. Una reforma por la que jamás luchó. La que sí podríamos decir que incluso tiene todo el derecho de abanderarse de este proceso es Mafe Carrascal. Ella incluso dejó aquí en evidencia a Angélica Lozano frente a su votación respecto al trabajo por horas. Vean esto. Intenté convencer a Angélica Lozano de que no cometiera el error de votar a favor de la precarización de cientos de miles de puestos de trabajo. Hoy votó no a la eliminación de los artículos que habilitaban el trabajo por horas. Le expuse en innumerables oportunidades los argumentos que demostraban que esa medida que en buena hora eliminó el Senado de la República no serviría para formalizar, sino para precarizar a cientos de miles de personas. Nunca me contestó.
prefirió los argumentos de algunos abogados que se han enriquecido combatiendo las reivindicaciones de la clase trabajadora. Hoy debo recordarle a la ciudadanía esta situación, porque estoy segura que miles de personas han votado por ella y otros y otras dirigentes políticas con un perfil similar que consideran que van a defender los derechos sociales. Los hechos demuestran que esto no es cierto y también que el pueblo colombiano cuenta con la coalición del Pacto Histórico para defender sus derechos. Y observen ustedes la votación, porque es que no solamente lo está diciendo Mafe Carrascal, hay videos y está la prueba de que ella votó a favor del trabajo por horas. Senadora Angélica, ¿cómo vota? Senadora Angélica vota Manuel que no. Votó Manuel que no a la eliminación de los artículos que habilitaban el trabajo por horas, para que lo tengan presente. Porque observen ustedes, ella después cómo salía de feliz a abanderarse de una reforma por la que nunca luchó. Por una reforma que buscaba, más bien ella, precarizar la labor de absolutamente todos los colombianos y beneficiar a los empresarios que luego son los que van a financiar a su partido, al partido Alianza Verde, que luego van a financiar su campaña política. Ella muy feliz escribió: logramos la reforma laboral. La plenaria del Senado aprobó la apelación el 14 de mayo. Hoy terminamos el cuarto debate. Decían que no se podía, porque hay que decirlo también, es que justamente ayer ella dio una ronda de medios diciendo que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no quería reforma laboral. Entonces, si no quería reforma laboral, si no quería la aprobación de esta reforma que era tan necesaria, primero, ¿por qué se aprobó? Pero segundo, porque todos los del partido del Pacto Histórico lucharon juntos para la aprobación de esta reforma laboral. Y evidentemente quería desacreditar al gobierno, quería mentirle a los colombianos, quería seguir asegurando voticos porque la veremos haciendo campaña y además pues abanderarse de una reforma por la que nunca luchó. Varias personas incluso a través de sus redes también le atribuyeron a Angélica Lozano un proceso que nunca realizó, un trabajo que tampoco nunca hizo, como el caso de Daniel Carvalho, congresista de nuestro país, que dice también ser independiente, dice ser de centro, pero ya sabemos esos centros para qué lado van. Y él escribió: Angélica Lozano dio cátedra sobre el papel Angélica Lozano dio cátedra sobre el papel que el centro político debe tener en tiempos de turbulencia y confrontación. Establecer puentes, llegar a acuerdos, buscar soluciones y dirimir disputas que solo le conviene a los intereses electorales de los extremos. Pensar en soluciones para la gente y no para la estrategia politiquera. Felicitaciones, Angélica, eres una gran senadora, dice Carvalho, ¿no? Ese centro que siempre han querido posar de impolutos, de correctos, pero en realidad ya sabemos de qué lado están, de la derecha de este país. Vean ustedes la respuesta de Mafe Carrascal, que además también deja en evidencia que al parecer Angélica Lozano, en medio de esta votación y en medio del debate de esa última plenaria de la reforma, pues no hizo absolutamente nada. Vean. Con todo respeto, Daniel, pero los acuerdos se cayeron por Angélica. Por eso su soledad ayer. No la escuchamos una sola vez, sino para quejarse de Isabel Zuleta, desaparecida del debate. Todas las bancadas disgustadas con ella. Si dio cátedra de algo fue de oportunismo. Votó todo lo regresivo contra los derechos de los trabajadores, aliada con el uribismo. Y ayer vimos además un videíto por ahí de Angélica Lozano caminando feliz, yendo hasta el puesto de los senadores del Centro Democrático. Quién sabe qué les estaría diciendo. Recordemos que incluso ella recibió disque llamadita y todo de Álvaro Uribe Vélez, que le dio recomendaciones, que le dio su postura frente a la reforma laboral que ellos supuestamente consideraban regresiva, que supuestamente ya no van a contratar a estudiantes del SENA, que se van a quebrar las pequeñas y medianas empresas, un montón de barbaridades y ese discurso mentiroso y falaz que utiliza la oposición para crear pánico económico en nuestro país. Pero además vean el oportunismo también de su esposa, Claudia López. Ganaron los trabajadores y los colombianos sin pensión. A pesar del saboteo de Petro y el pacto histórico que saboteó hasta el último minuto la reforma, el Senado dejó la arrogancia y aprobó la reforma laboral y le devolvió a los trabajadores sus derechos y recargos nocturnos y dominicales. Aquí el único saboteo ha sido el de estos partidos tradicionales y los partidos de centro.
Y hay que decirlo contundentemente. Estas personas que ahora posan de defensoras de los trabajadores desde el inicio, le vienen haciendo la vida imposible a un trabajo digno, le vienen haciendo la vida imposible a los y a las trabajadoras de nuestro país, le vienen haciendo el quite a debates importantísimos. Y que Claudia López venga a decir que supuestamente el presidente Gustavo Petro y el pacto histórico sabotearon la reforma, si es que es el mismo presidente Gustavo Petro y el mismo pacto histórico que estuvieron al frente de esta reforma, que estuvieron al frente de este debate. Entonces, ya ven ustedes cómo son de oportunistas. Quedó en evidencia que Petro y el pacto solo querían hacer campaña a costillas de los trabajadores, no devolverles sus derechos a los trabajadores. Muy bien escuchamos al presidente Gustavo Petro cuando mencionó que la reforma laboral en este momento es un hecho gracias a la consulta popular, gracias a ese decreto que él mandó, gracias a la lucha de los y las trabajadoras, porque Claudia López tampoco ha salido nunca a marchar con los trabajadores, muy al estilo de Sergio Fajardo. Pero cuando las marchas son solicitadas por la derecha, ahí está de primeras. Y la vimos el domingo pasado en esa supuesta marcha del silencio con todos los de derecha que lo único que han hecho ha sido ser los victimarios de este país. La presión ciudadana hizo mover al Senado de su arrogancia y al gobierno de su politiquería. Y además la Corte aprobó la reforma pensional y le dio 30 días a la Cámara para que corrija el vicio de trámite. ¿Gracias a quién? Evidentemente también al gobierno, evidentemente a la movilización de los ciudadanos, porque ¿quién propuso esta reforma? El presidente, el gobierno, desde campaña. A pesar de todas las amenazas y dificultades que estamos atravesando, nuestra ciudadanía se mueve y nuestra democracia resiste y funciona. Sobre un trino de su esposa, de Angélica Lozano. Ahí pueden ver ustedes cómo son de oportunistas estas supuestas políticas que según ellas están del lado de los trabajadores, pero su actuar dice todo lo contrario. Cómo sirven para sabotear, cómo sirven para mentir y cómo sirven para posar ellas a través de las redes sociales. Yo quiero leerlos. ¿Qué piensan ustedes de lo que sucedió con la reforma? Por supuesto también. ¿Qué piensan ustedes del actuar de Claudia López y de Angélica Lozano? Los leo a través de los comentarios y cuéntenme por favor, pues qué artículo les llama más la atención de los aprobados en la reforma laboral. Evidentemente esto es un triunfo de todos y todas las y los trabajadores de nuestro país que se pusieron la camiseta, que salieron a las calles, que se tomaron las plazas, que llenaron diferentes ciudades de nuestro país exigiendo las reformas sociales del presidente. Así que a todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.